Mi nombre es Dolores Ramírez y esta historia aún me estremece cuando la cuento. Tengo 65 años, cabello plateado que suelo recoger en un moño sencillo y manos que revelan décadas trabajando con números y papeles. Durante más de 40 años fui contadora en San Isidro de los Olivos, un pueblo enclavado entre montañas colombianas, donde el aroma del café recién tostado impregna las calles empedradas cada mañana. Un lugar donde todos nos conocemos por nombre y apellido, donde las puertas rara vez se cierran con llave y donde yo pensaba que había construido una vida segura junto a mi esposo Ernesto. Siempre fui una mujer reservada, de esas que prefieren observar antes que ser observadas. Quizás por eso mismo desarrollé esta atención hacia los pequeños detalles que muchos pasan por alto, una habilidad que sin saberlo terminaría salvando mi vida de la forma más inesperada. Después de jubilarme a los 63 años, imaginaba que finalmente podría disfrutar de esa tranquilidad que tanto anhelé durante mis años de trabajo intenso. Mis días estarían dedicados a cuidar las begonias en el jardín de la casa que heredé de mi madre en el barrio Las Acacias, a preparar empanadas de queso para mi nieta Luciana y a disfrutar de tardes tranquilas junto a Ernesto, con quien compartí 42 años de mi vida. Ernesto siempre fue un hombre trabajador, de manos callosas y sonrisa fácil. Mientras yo manejaba libros contables en mi pequeña oficina del centro, él construyó su reputación como uno de los mejores mecánicos de la región. El taller Figueroa e Hijos, como todos lo conocen, lleva más de 3 décadas en la avenida Comercial. Entre grasa y herramientas, mi esposo ganó la confianza de prácticamente todo el pueblo. Don Ernesto es un hombre honesto, decían los clientes satisfechos. Qué equivocados estaban, qué equivocada estaba yo. Nuestra rutina era simple y predecible. Él salía a las 7 de la mañana hacia el taller, regresaba para el almuerzo que yo preparaba puntualmente a las 12, volvía al trabajo y llegaba a casa alrededor de las 6 de la tarde, siempre con ese olor característico a aceite de motor que por más que se lavara, nunca abandonaba completamente sus manos. Los fines de semana recibíamos la visita de nuestro único hijo, Matías, quien trabaja como gerente en el Banco Progreso Nacional, junto con su esposa Valentina y nuestra pequeña nieta Luciana, de apenas 7 años. Valentina entró en nuestra familia hace 8 años. Cuando Matías la presentó, confieso que tuve mis reservas. Era una abogada ambiciosa, de esas que hablan mirando directamente a los ojos y siempre parece estar calculando algo. Con el tiempo, creí que mi impresión inicial estaba equivocada. Se mostraba atenta, traía regalos en fechas importantes, ayudaba a servir el café durante los almuerzos dominicales y siempre me consultaba sobre decisiones relacionadas con la educación de Luciana. «Usted tiene tanta experiencia, doña Dolores», me decía con aquella sonrisa que ahora sé que era tan falsa como un billete de 3 pesos. La vida seguía su curso tranquilo hasta aquel jueves de abril. Era un día agradable, típico de nuestra primavera andina, con un cielo azul intenso que parecía pintado a mano. Decidí hacer una visita sorpresa a la casa de Matías y Valentina. Luciana me había dicho el domingo anterior que había hecho un dibujo especial para mí en la escuela, y pensé en aprovechar para recogerlo y quizás llevarles algunas arepas recién hechas que mi hijo tanto disfruta. Tomé mi viejo Renault verde, aquel mismo que compré cuando me jubilé como un regalo para mí misma, y seguí por las calles arboladas de San Isidro de los Olivos. El trayecto de 15 minutos entre mi casa en el barrio Las Acacias hasta la calle Los Jazmines, donde vive mi hijo, es uno de mis favoritos. Paso por la plaza central Simón Bolívar, bordeo la iglesia matriz con su reloj que marca el tiempo del pueblo desde hace más de un siglo y continúo por la avenida de los Almendros hasta llegar a su vecindario. Fue cuando doblé la esquina que mi mundo comenzó a desmoronarse. Estacionado frente a la casa de Matías estaba el Chevrolet azul de Ernesto. Aquel adhesivo del taller en el parachoques trasero era inconfundible. Disminuí la velocidad, sintiendo una opresión en el pecho. «¿Qué está haciendo aquí?», pensé. Ernesto debería estar en el taller a esa hora. Siempre se quejaba del movimiento de los jueves. Decía que era el día que más aparecían clientes queriendo resolver problemas para no comprometer el fin de semana.
Estacioné mi auto varias casas más adelante, invadida por esa intuición que no sabemos explicar, pero que raramente nos engaña. Bajé del auto con el corazón acelerado y caminé lentamente hacia la casa. La cortina de la sala estaba parcialmente abierta, creando una rendija por donde podía ver el interior sin ser notada. Y fue por esa pequeña abertura que vi a mi esposo sentado cómodamente en el sofá de la sala, no con esa postura tensa de quien resuelve problemas mecánicos, sino relajado, con las piernas cruzadas, como quien está en territorio familiar. A su lado estaba Valentina, mi nuera, con una carpeta de documentos abierta sobre la mesa de centro. Conversaban en tono bajo, cómplice, ocasionalmente intercambiando sonrisas que nunca había visto antes. Me acerqué un poco más, intentando escuchar lo que decían. Fue cuando oí las palabras que helaron mi sangre. ¿Estás seguro que no hay otra manera?, preguntó Valentina, jugueteando con su cabello rubio de una forma que nunca había percibido antes, íntima y confiada. Es la forma más segura, respondió Ernesto con una frialdad que me cortó como una navaja. Dolores no sospechará nada cuando le ofrezcamos la fresa del amor en su cumpleaños. Parecerá un ataque cardíaco, nadie sospechará. Tuve que sostenerme del alféizar de la ventana para no caer. Mis rodillas temblaban tanto que pensé que cederían. No estaba simplemente escuchando una conversación sobre infidelidad o divorcio. Estaban planeando asesinarme. La realización cayó sobre mí como un balde de agua helada. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer efecto?, continuó Valentina, hojeando algunos papeles que parecían recetas o instrucciones. Según las investigaciones que hice, entre 1 y 2 horas. Tiempo suficiente para estar lejos cuando suceda, explicó Ernesto, como si estuviera hablando sobre el tiempo que tarda un bizcocho en hornearse. ¿Y después?, preguntó ella, con un tono casi ansioso. ¿Cómo quedamos con el dinero y la casa? La casa está a su nombre, pero como estamos casados en comunidad de bienes, todo pasa automáticamente a mí. Después, solo hay que esperar un tiempo decente y finalmente podemos estar juntos oficialmente. ¿Y Matías? ¿No sospechará nada? Ernesto soltó una risa baja que nunca había escuchado antes. Matías solo ve esos números de su banco. Cuando finalmente se dé cuenta, ya habremos organizado todo. Puede que reclame, pero contigo, siendo abogada, sabemos exactamente cómo hacer para que no consiga nada. Sentí un sabor amargo en la boca, una mezcla de bilis y decepción. 42 años de matrimonio reducidos a un plan frío para quitarme del camino. El hombre con quien compartí mi vida, que sostuvo mi mano durante la muerte de mis padres, que estuvo a mi lado cuando Matías nació, ahora planeaba envenenarme con un postre en mi propio cumpleaños. Y mi nuera, la madre de mi nietecita, era su cómplice y amante. Me alejé de la ventana con cuidado para no hacer ruido. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Volví a mi auto como si estuviera en un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Me senté tras el volante, con las manos temblando tanto que apenas pude colocar la llave en el contacto. Conduje automáticamente hasta el Parque Municipal Las Palomas, aquel mismo lugar donde solía llevar a Matías cuando era niño para alimentar a las aves junto al lago. Me senté en un banco apartado y dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi madre, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había rabia también, una indignación que crecía en mi pecho como una llama. A los 65 años, después de una vida entera siendo la esposa dedicada, la madre presente, la abuela cariñosa, descubrí que no solo me estaban traicionando, sino que mi propia familia planeaba mi asesinato. Cuando finalmente logré calmarme, me di cuenta que tenía 2 opciones. Podía entregarme a la desesperación y al dolor de la traición, o podía luchar. Y si hay algo que aprendí en 4 décadas trabajando con números y balances, es que siempre existe una solución, incluso para los problemas que parecen imposibles de resolver. Solo era necesario mirarlos desde otro ángulo. Sequé mis lágrimas, respiré profundo y decidí que no sería víctima de esta conspiración. Si ellos querían jugar este juego sucio, descubrirían que una señora de 65 años puede ser mucho más astuta y determinada de lo que jamás imaginaron. Tomé mi celular y comencé a grabar un audio para mí misma, registrando todo lo que acababa de presenciar, cada palabra, cada detalle, mientras aún estaba fresco en mi memoria. Fresa del amor lo llamaban.
el postre que sería mi sentencia de muerte. Pocos sabían ellos que esa receta se convertiría en el instrumento de mi venganza, o mejor dicho, de mi justicia. Quizás estás pensando que correría directamente a la comisaría a denunciar a los dos, que gritaría y haría un escándalo. No, cuando se trata con serpientes, hay que ser más astuto que ellas. Y ya tenía el esbozo de un plan formándose en mi cabeza. Permanecí algunos minutos allí, en aquel banco del Parque Las Palomas, organizando mis pensamientos y calmando mi corazón. En los días siguientes, necesitaría estar más atenta que nunca, observar cada movimiento de ellos, cada palabra, cada gesto. Necesitaría fingir que no sabía nada, que seguía siendo la misma Dolores de siempre, confiada y despreocupada. Sería el papel más difícil de mi vida, pero estaba determinada a interpretarlo con perfección, porque ahora no se trataba solo de mí, se trataba de proteger a mi hijo Matías y a mi nieta Luciana de esta telaraña de mentiras y traiciones. Aquella tarde, al volver a casa, me detuve frente al espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos, pero también una determinación que no había visto en años. Me lavé la cara con agua fría, me arreglé el cabello y practiqué mi mejor sonrisa. Ernesto llegaría en cualquier momento y no podía sospechar que su plan había sido descubierto. Escuché el motor de su Chevrolet en la entrada y respiré profundo. El teatro comenzaba ahora. ¿Qué tal el día?, pregunté casualmente mientras servía la sopa de verduras que había preparado esa mañana, como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera descubierto que el hombre frente a mí planeaba mi muerte. Normal para un jueves, respondió masticando lentamente. Tuve que arreglar ese problema con el auto del señor Méndez que llevó toda la mañana. Mentira. Había pasado la mañana en casa de mi hijo, planeando mi muerte con mi nuera. La facilidad con que las mentiras salían de su boca me asustaba. ¿Por cuántos años me había estado engañando así? ¿Y mañana? ¿Tienes muchos autos agendados?, continué, manteniendo el tono desinteresado de siempre. Algunos, dijo, tomando un sorbo de agua, pero nada que no pueda manejar para escaparme a la hora del almuerzo. Estaba pensando en pasar por la ferretería del centro. Necesito comprar algunas piezas nuevas. Otra mentira, sin duda. Me pregunté si iría a encontrarse con Valentina nuevamente. Tenían un romance desde hace mucho tiempo. ¿Cómo nunca lo percibí? ¿O acaso la aproximación era reciente, motivada solo por la avaricia, por el deseo de poner sus manos en mi patrimonio? Durante los días siguientes, mantuve mis ojos y oídos bien abiertos. Comencé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Ernesto pasaba más tiempo con su celular, siempre alejándose para atender llamadas. El aroma de colonia cara que raramente usaba antes. Pequeñas ausencias que justificaba con excusas cada vez más elaboradas. El martes de la semana siguiente, esperé a que saliera para el trabajo y comencé mi propia investigación. En nuestro dormitorio, en el fondo del cajón donde guardaba sus calcetines y ropa interior, encontré un segundo celular, de esos prepagos simples. La contraseña fue fácil de adivinar, la fecha de inauguración del taller, números que él usaba para todo. Los mensajes intercambiados con Valentina no dejaban dudas sobre el romance entre ellos, que aparentemente ya duraba algunos meses. Pero lo más perturbador estaba en una aplicación de notas. Detalles sobre plantas tóxicas, métodos de extracción, dosificaciones letales. Había referencias a un tal compuesto T, que según las anotaciones era indetectable en autopsias rutinarias y causaba síntomas similares a un ataque cardíaco. Mi sangre se heló al leer aquellas palabras escritas por la mano del hombre que dormía a mi lado desde hacía más de 4 décadas. Fotografié todo con mi propio celular, teniendo el cuidado de dejar todo exactamente como lo encontré. Después, fui al pequeño despacho que Ernesto mantenía en el garaje. Allí, escondido dentro de un manual viejo de mecánica, encontré un cuaderno con anotaciones detalladas. En las últimas páginas, destacada con bolígrafo rojo, estaba la receta de la famosa fresa del amor, un postre aparentemente inocente, pero que contendría el veneno que planeaban darme en mi cumpleaños de 66 años, que ocurriría en menos de 2 semanas. La receta parecía normal: fresas frescas, crema de leche, azúcar, chocolate blanco derretido.
pero había anotaciones en los márgenes sobre añadir algo llamado extracto especial en determinada etapa de la preparación. El cuaderno también contenía una lista de síntomas y tiempos. 15-20 min somnolencia, 40-60 min confusión y mareo, 60-90 min dificultad respiratoria, 90-120 min paro cardíaco. Habían calculado todo, cada minuto de mi sufrimiento, cada etapa de mi muerte. La frialdad de aquellas anotaciones me provocó náuseas. Tuve que correr al baño, donde vomité el desayuno que apenas había logrado tragar. Después de lavarme la cara con agua fría, me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en pocos días. Ojos enrojecidos, piel pálida, una expresión que mezclaba horror e incredulidad. Pero había algo más allí también, un brillo determinado que no veía hacía mucho tiempo. «No van a ganar», susurré a mi reflejo. «No esta vez». Al día siguiente, decidí visitar a Matías y Valentina nuevamente. Necesitaba confirmar más piezas del rompecabezas y, principalmente, ver a mi nieta. Llegué anunciando que había preparado unas galletas de canela, las favoritas de Luciana. «¡Qué sorpresa tan agradable, suegra!», exclamó Valentina con aquella sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Luciana estará encantada. Está en su habitación dibujando, mientras Matías estaba en el trabajo y Luciana entretenida con las galletas y dibujos. Aproveché un momento en que Valentina fue a atender el teléfono para echar un vistazo rápido a la carpeta de trabajo que siempre dejaba sobre la mesa del escritorio. Encontré exactamente lo que temía, la misma receta de la fresa del amor, junto con anotaciones sobre cómo administrar bienes tras un fallecimiento inesperado. Incluso había un borrador de documento titulado Partición Post-Mortem Conyugal, donde detallaba cómo Ernesto podría asegurar el máximo de bienes tras mi muerte. El plan era claro. Después de mi muerte natural, Ernesto heredaría todo y, tras un periodo de luto, él y Valentina asumirían su relación, dejando a mi hijo Matías devastado y sin nada. La sofisticación del plan me asustaba. No era solo un crimen pasional o un acto impulsivo. Era una conspiración calculada, ejecutada por 2 personas en quienes confiaba plenamente. Mientras hojeaba los documentos rápidamente, escuché la voz de la pequeña Luciana desde la puerta. «Abuela, ¿qué estás haciendo?». Cerré la carpeta rápidamente y forcé una sonrisa. «Solo buscaba un papel para dibujar contigo, mi amor. Ven, muéstrame lo que estabas haciendo». Luciana me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era una familia, un hombre, una mujer, una niña y apartada, una figura más pequeña con cabello gris. «Es papá, mamá, yo y usted, abuela», explicó inocentemente. «¿Por qué la abuela está tan lejos en el dibujo?», pregunté intentando mantener la voz firme. Luciana miró hacia sus pies, dudosa. «Mamá dijo que usted va a hacer un viaje muy largo pronto y que tal vez no regrese». Mi corazón se encogió al escuchar aquello. Ya estaban preparando a mi nieta para mi partida. Abracé a Luciana con fuerza, sintiendo las lágrimas queriendo volver, pero no podía llorar. No allí, no en ese momento. «La abuela no va a ninguna parte, mi amor», le aseguré. «Prometo que siempre estaré aquí para ti». Al salir de su casa, tomé una decisión. No podría enfrentar aquello sola. Necesitaba ayuda profesional, alguien que pudiera orientarme sobre cómo proceder legalmente. Llamé a mi hermana Pilar en Bogotá, la única persona en quien podía confiar completamente. «Pilar, necesito contarte algo terrible», dije en cuanto atendió. Por teléfono relaté todo lo que había descubierto en los últimos días. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Dios mío, Dolores», finalmente respondió con la voz temblorosa. «¿Estás segura de todo esto?». «Completamente», respondí. «Tengo pruebas, fotografías, documentos». «Necesitas ayuda profesional inmediatamente», dijo. «Conozco a alguien perfecto para este caso. Doctor Joaquín Mendoza, un abogado especializado en casos de familia que también tiene contactos en la policía. Voy a llamarlo ahora mismo y pedirle que se ponga en contacto contigo». Esa misma tarde recibí la llamada del doctor Mendoza. Su voz calma y profesional me trajo el primer momento de alivio en días. Acordamos un encuentro para el día siguiente en la cafetería El Rincón del Café, un lugar discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas y principalmente lejos de los lugares que Ernesto o Valentina frecuentaban.
Dormir aquella noche fue casi imposible. Acostada al lado del hombre que planeaba matarme, escuchando su respiración tranquila, sentí un torbellino de emociones. ¿Cómo era posible que esas manos que tantas veces me habían consolado ahora estuvieran preparando mi muerte? ¿Cómo era posible que esa boca que me dijo «te amo» miles de veces ahora discutiera fríamente cuánto tiempo tardaría en morir? Cerré los ojos e intenté concentrarme en mi respiración, como la profesora de yoga del centro comunitario siempre enseñaba. Necesitaba estar descansada y alerta para el encuentro con el abogado al día siguiente. Sabía que las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían determinar no solo mi futuro, sino también el de Matías y Luciana. Por la mañana preparé el desayuno como siempre hacía. Coloqué en la mesa el pan casero que a Ernesto le gustaba, unté mantequilla en las rebanadas, serví el café caliente en la taza azul que usaba desde hacía años. ¿Tienes algún plan especial para hoy?, preguntó, masticando el pan tranquilamente. Nada especial, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera sincera. Tal vez pase por el mercado para comprar verduras frescas. ¿Y tú? Día lleno en el taller, dijo, levantándose para salir. Me dio un beso rápido en la frente como hacía todas las mañanas. No me esperes para el almuerzo. Tengo una reunión con un proveedor. Otra mentira, sin duda. Me pregunté si iría hasta encontrarse con Valentina nuevamente, quizás para finalizar los detalles de mi accidente planeado. La idea de que estarían juntos, riendo, planeando, mientras yo me preparaba para luchar por mi vida, hacía que mi estómago se revolviera. Tan pronto como él salió, comencé a prepararme para el encuentro con el doctor Mendoza. Elegí ropa discreta pero arreglada. Coloqué mis pruebas organizadas en una carpeta. Verifiqué 3 veces si había cerrado todas las puertas de la casa. La paranoia ya comenzaba a consumirme. Y con razón. Cuando descubres que las personas más cercanas quieren matarte, confiar en cualquier cosa se vuelve un desafío. La cafetería El Rincón del Café estaba casi vacía a esa hora de la mañana. Reconocí al doctor Mendoza inmediatamente. Un hombre de mediana edad, cabello entrecano bien recortado, gafas de montura fina que le daban un aire de profesor universitario. Se levantó cuando me acerqué a la mesa. «Doña Dolores», dijo, extendiendo la mano. «Lamento mucho que nos estemos conociendo en estas circunstancias». En los siguientes 90 minutos le relaté todo, mostrándole cada evidencia que había recolectado. Él escuchaba atentamente, haciendo anotaciones ocasionales, formulando preguntas precisas que demostraban su experiencia. «En 25 años de abogacía», dijo cuando terminé mi relato, «raramente he visto un caso tan bien documentado. Usted ha reunido evidencias que muchos detectives profesionales tendrían dificultad en recolectar. Años de contabilidad me enseñaron la importancia de los detalles», respondí con una sonrisa amarga. «¿Pero qué hacemos ahora? ¿Debo ir a la policía?». El doctor Mendoza pensó un momento antes de responder. «Podríamos hacer eso, pero sería su palabra contra la de ellos, incluso con estas evidencias. Podrían alegar que estaban escribiendo una novela policial o cualquier otra excusa creativa. ¿Entonces qué? ¿Espero hasta que intenten envenenarme?». «De ninguna manera», respondió rápidamente. «Tengo una idea mejor, pero va a exigir mucho coraje de su parte. Necesitaremos que ellos confiesen, y para eso vamos a preparar una trampa». Mientras explicaba su plan, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era audaz, arriesgado, pero podría funcionar. Y lo más importante, podría salvar no solo mi vida, sino también proteger a mi hijo y a mi nieta del veneno que se había infiltrado en nuestra familia. «Vamos a hacerlo», decidí, sintiendo una determinación que no sabía que poseía. Ellos me subestimaron una vez. No cometerán ese error nuevamente. En los días siguientes, comencé a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. Ernesto siempre verificaba 2 veces su celular antes de dejarlo en cualquier lugar. Salía frecuentemente para resolver problemas en el taller. Y, más extraño aún, comenzó a demostrar un interés súbito por mi salud y bienestar. «Dolores, necesitas cuidarte más, tomar tus medicamentos correctamente», decía con una preocupación que ahora sabía que era falsa. Cada palabra suya ganó un nuevo significado para mí. Sus preguntas sobre mi presión arterial, si sentía alguna molestia, si había ido al médico recientemente. Todo esto no era cuidado, era preparación. Estaba construyendo un historial,
plantando la idea de que mi salud estaba frágil para que nadie sospechara cuando tuviera un ataque cardíaco durante mi cumpleaños. Una mañana de miércoles, mientras Ernesto se duchaba, noté que había dejado su celular principal en la mesa de la cocina. Raramente cometía ese descuido. Con manos temblorosas, desbloqueé el aparato. Después de 42 años de matrimonio, conocía todas sus contraseñas. Había un intercambio reciente de mensajes con Valentina. ¿Conseguiste el material?, preguntaba ella. Sí, ya lo tengo. No fue fácil, pero un cliente del taller que trabaja en el laboratorio me ayudó, respondió él. ¿Lo probaste para confirmar la eficacia? Funcionó perfectamente en el ratón que apareció en el taller. Fue exactamente como esperábamos. Mi estómago se revolvió al leer aquello. Habían probado el veneno en un animal para garantizar que funcionaría conmigo. La frialdad de esa constatación casi me hizo soltar el teléfono. Rápidamente, tomé fotos de la conversación con mi propio celular y devolví el suyo al lugar exacto donde estaba. Segundos después, escuché la ducha siendo cerrada. Decidí profundizar mi investigación. Una tarde en que él salió, revisé su despacho en el garaje con cuidado metódico. En una caja de herramientas cerrada con llave, encontré un frasco pequeño con un líquido transparente sin etiqueta, cuidadosamente envuelto en algodón. No me atreví a abrirlo, pero lo fotografié. Al lado, había una anotación con dosificaciones y tiempos de acción. Lo más perturbador fue encontrar una carpeta con documentos financieros. Ernesto había hecho un levantamiento completo de nuestros bienes: la casa del barrio Las Acacias, los ahorros que manteníamos desde hacía décadas, el pequeño terreno que compramos en la costa de Cartagena para construir nuestra casa de playa cuando yo cumpliera 70 años, las inversiones que hice durante mi carrera de contadora. Todo estaba listado, con valores actualizados y anotaciones sobre cómo sería dividido después del evento, como él lo llamaba. Incluso había un borrador de obituario, escrito con una falsa emoción que me provocó náuseas. Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de Dolores Ramírez, quien partió serenamente tras complicaciones cardíacas. Serenamente. Él planeaba mi muerte serena por envenenamiento. Cada nueva evidencia que encontraba era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi corazón. No solo estaba descubriendo una traición romántica, estaba desentrañando un plan meticuloso para eliminarme, ideado por las dos personas en quienes más confiaba después de mi hijo. Mi esposo de 42 años y la madre de mi nieta habían calculado fríamente cómo dividirían mis bienes mientras mi cuerpo aún estaría caliente. Aquella noche, mientras preparaba la cena y veía a Ernesto leyendo tranquilamente el periódico en su sillón favorito, como si no estuviera planeando un asesinato, tuve que contener el impulso de confrontarlo allí mismo. Quería gritar, exigir explicaciones, entender cómo era posible que después de una vida compartida pudiera considerar eliminarme de forma tan calculada. Pero el doctor Mendoza había sido claro: cualquier confrontación prematura pondría en riesgo nuestro plan y potencialmente mi vida. Así que continué con mi actuación, sirviendo la sopa, preguntando sobre su día, comentando sobre el clima como si nada hubiera cambiado. Era una obra de teatro macabra, donde cada sonrisa intercambiada, cada conversación banal, escondía un abismo de traición y planes homicidas. Esa noche, acostada junto a él, fingiendo dormir mientras escuchaba su respiración rítmica, me pregunté cuántas veces, a lo largo de nuestro matrimonio, había estado realmente sola sin saberlo. ¿Cuántas otras traiciones había habido? ¿Era esta la primera vez que consideraba deshacerse de mí? ¿O simplemente la primera vez que encontraba una cómplice dispuesta en Valentina? El jueves por la mañana, mientras Ernesto desayunaba, decidí implementar el primer paso del plan que habíamos diseñado con el doctor Mendoza. Estaba pensando, comenté casualmente mientras servía más café, que podríamos hacer una pequeña reunión familiar antes de mi cumpleaños. Ernesto levantó la mirada de su periódico con un interés apenas disimulado. ¿Una reunión? ¿Para qué? Bueno, a mi edad una comienza a pensar en estas cosas, respondí encogiéndome de hombros. He estado revisando mis documentos, el testamento, la escritura de la casa. Creo que es hora de poner todo en orden y me gustaría discutirlo con la familia. Vi cómo sus dedos se tensaban ligeramente alrededor de la taza de café. No creo que sea necesario, Dolores.
Todavía eres joven y estás en perfecta salud. Nunca se sabe, insistí, observando cuidadosamente sus reacciones. Además, no se trata solo de la muerte, sino de organizar las cosas mientras aún puedo decidir claramente. Invitaré a Matías y Valentina, por supuesto. También a un viejo amigo que me está asesorando en algunos temas legales. ¿Un amigo? ¿Qué amigo?, preguntó ya sin ocultar su inquietud. Joaquín Mendoza, un abogado muy respetado. Lo conocí a través de Pilar. Ha sido muy amable ayudándome con algunos trámites. Ernesto dejó el periódico sobre la mesa con un gesto brusco. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? Si necesitabas asesoramiento legal, podríamos haber consultado con Valentina. Es abogada, después de todo. Oh, no quería molestarla con mis asuntos aburridos, respondí con una sonrisa inocente. Además, Joaquín es especialista en derecho sucesorio y patrimonial. Pensé que sería bueno tener una opinión profesional independiente. Vi la alarma en sus ojos, aunque intentó disimularla con una falsa preocupación. ¿Exactamente qué cambios estás considerando hacer? Prefiero discutirlo con todos presentes, respondí, recogiendo los platos. Será el viernes próximo, una semana antes de mi cumpleaños. Prepararé una cena especial. Tan pronto como Ernesto salió de casa, llamé al doctor Mendoza para confirmar que la primera fase del plan estaba en marcha. Acordamos los detalles finales y me aseguró que los 2 agentes de policía que nos acompañarían, la teniente Sofía Bustamante y el sargento Eduardo Vega, estaban completamente preparados para su papel. Apenas colgué, sonó mi teléfono. Era Valentina, como habíamos previsto. «Buenos días, suegra», dijo con aquella falsa dulzura que ahora me revolvía el estómago. «Ernesto me comentó sobre la reunión que estás organizando. ¿Necesitas ayuda con algo?» «Qué amable, Valentina», respondí, «pero ya tengo todo bajo control. Será algo sencillo, solo la familia y un viejo amigo». Ernesto mencionó que es un abogado, insistió, intentando sondear mis intenciones. ¿Puedo preguntar de qué se trata exactamente esta reunión? Nada de qué preocuparse, contesté deliberadamente vaga. Solo quiero asegurarme de que mis asuntos estén en orden. A mi edad, una nunca sabe cuándo puede sufrir un accidente inesperado. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Casi podía visualizar su expresión desconcertada, preguntándose si yo sospechaba algo o si era una coincidencia inquietante. «Por supuesto», dijo finalmente. «Es una decisión muy responsable. Estaremos allí sin falta». Los días siguientes fueron un extraño baile de fingimientos. Yo pretendía no saber nada sobre la conspiración, mientras Ernesto y Valentina pretendían estar preocupados por mi bienestar. Intensificaron sus comunicaciones, como pude constatar por las salidas sospechosas de Ernesto y las llamadas que recibía en su teléfono secreto, que ahora revisaba regularmente mientras él dormía. El miércoles, 3 días antes de la reunión planeada, tomé una decisión arriesgada pero necesaria. Necesitaba confirmar que Matías no estaba involucrado en esta pesadilla. Lo invité a almorzar en un pequeño restaurante cerca de su banco, un lugar donde estaba segura que ni Ernesto ni Valentina aparecerían. Mi hijo llegó puntual, con ese traje impecable que siempre usaba para el trabajo, pero con ojos cansados que revelaban el estrés que vivía sin saberlo. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó después de ordenar. «Has estado actuando un poco extraña últimamente». «Todo está bien», mentí, odiando no poder revelarle la verdad todavía. «Solo quería pasar un tiempo a solas contigo. Últimamente siempre estamos rodeados de familia. ¿Te refieres a esta reunión misteriosa que estás organizando?» Valentina parece bastante intrigada al respecto. «Apuesto a que sí», murmuré. Y luego, viendo su expresión confundida, añadí más alto. «Son solo asuntos prácticos, hijo. Cosas que una mujer de mi edad debe considerar». Lo observé detenidamente mientras hablábamos de temas triviales: su trabajo, la escuela de Luciana, los planes para ampliar la casa. No vi ningún indicio de conocimiento o complicidad en sus ojos, solo el agotamiento de un hombre que se esforzaba por mantener a su familia sin saber que su esposa planeaba destruirla. «Matías», dije finalmente, tomando su mano sobre la mesa. «¿Eres feliz?». Pareció sorprendido por la pregunta. «¿A qué viene eso, mamá? Solo responde, por favor», suspiró, pasándose una mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Supongo que sí. El trabajo es estresante, pero la paga es buena. Valentina es,
Bueno, ya la conoces, siempre ambiciosa, siempre queriendo más. A veces pienso que trabajo demasiado para perseguir un estilo de vida que ella desea más que yo. Pero tenemos a Luciana, y ella lo es todo para mí. ¿Y Valentina? Presioné suavemente. ¿Crees que es feliz contigo? Frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? ¿Ella te ha dicho algo? No, respondí rápidamente. Solo me preguntaba. A veces las parejas se distancian sin darse cuenta. Estamos bien, dijo, aunque noté cierta duda en su voz. Es verdad que últimamente está más ausente. Dice que tiene casos importantes. Y curiosamente, creo que está pasando más tiempo con papá. Se han vuelto bastante cercanos en los últimos meses. ¿Te molesta eso?, pregunté, midiendo cuidadosamente cada palabra. ¿Por qué habría de molestarme? Es bueno que se lleven bien. Papá siempre ha sido como un mentor para ella, especialmente desde que perdió a su propio padre tan joven. Mentor. La palabra me provocó un escalofrío. Si supiera qué tipo de mentoría estaba recibiendo su esposa. Al despedirnos, abracé a mi hijo con más fuerza de lo habitual, sabiendo que en pocos días su mundo se desmoronaría, pero era preferible un dolor honesto a vivir en una mentira tan peligrosa. El viernes llegó con una tensión casi palpable en el ambiente. Desde temprano, me dediqué a preparar la cena con meticuloso cuidado. El menú era sencillo pero elegante. Una sopa de calabaza, pollo al horno con hierbas y, por supuesto, el postre especial. Para este último, seguí exactamente la receta de la fresa del amor, que había encontrado entre las notas de Ernesto, pero obviamente sin el veneno. A las 6 de la tarde, recibí la llamada confirmando que todo estaba listo. El doctor, Mendoza y los 2 agentes encubiertos llegarían a las 7, una hora antes que Matías y Valentina. Colocamos discretamente los dispositivos de grabación en lugares estratégicos de la sala y el comedor. ¿Nerviosa?, me preguntó el doctor Mendoza mientras revisábamos los últimos detalles. Aterrada, admití, pero también determinada. Estas personas planearon mi muerte como quien planea unas vacaciones. No puedo permitir que sigan adelante, no solo por mí, sino por Matías y Luciana. Ha sido increíblemente valiente, doña Dolores, dijo la teniente Bustamante, ajustándose el traje formal que reforzaba su papel como ejecutiva bancaria. La mayoría de las personas se habrían derrumbado ante un descubrimiento así. No me queda el lujo de derrumbarme, respondí. Tengo un nieto que proteger. A las 8 en punto, el timbre sonó nuevamente. Eran Matías y Valentina. Ella, con un vestido negro elegante que contrastaba con su falsa sonrisa. Él ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar. «Mamá, te presento a Luisa y Carlos», dijo Matías, estrechando la mano de los policías encubiertos. «Parece que trabajan en el departamento de inversiones del banco, aunque curiosamente no los había conocido antes. Es un banco grande», respondió el sargento Vega con una sonrisa tranquila. «Y nosotros trabajamos principalmente con clientes corporativos». Ernesto llegó 10 minutos después, con una botella de vino caro que nunca antes había traído a casa, para brindar por las decisiones importantes, dijo, besándome en la mejilla con una frialdad que solo yo podía percibir. La cena transcurrió en una atmósfera de tensión contenida, como el aire pesado antes de una tormenta. La conversación fluía superficialmente, saltando de temas triviales a preguntas aparentemente inocentes del doctor Mendoza sobre la dinámica familiar. «Entonces, Matías, trabajas muchas horas en el banco, por lo que tu madre me ha contado», comentó mientras saboreábamos el plato principal. «Lamentablemente sí», respondió mi hijo. «El sector financiero exige dedicación casi completa. ¿Y tú, Valentina? ¿Logras equilibrar la abogacía con los cuidados de la pequeña Luciana?» Ella sonrió, aquel gesto calculado que ahora reconocía también. «Tengo ayuda, claro. Mis suegros son maravillosos, especialmente doña Dolores, que cuida de Luciana siempre que lo necesito. ¿Y usted, don Ernesto? El taller aún exige mucho de su tiempo». Mi marido pareció momentáneamente incómodo con el foco de atención. «Menos que antes. Tengo empleados de confianza ahora. Estoy intentando prepararme para la jubilación». «¿Jubilación?», preguntó la teniente Bustamante con falsa sorpresa. «¿Tiene planes específicos para cuando se jubile?». Ernesto y Valentina intercambiaron una mirada rápida. «¿Aún estamos pensando en eso?», respondió vagamente. Cuando terminamos el plato principal, llegó el momento que tanto temía como esperaba.
Me levanté para recoger los platos, rechazando educadamente la ayuda ofrecida por Valentina. Antes del postre, anuncié cuando volví a la mesa. Me gustaría explicar por qué los reuní aquí hoy. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí mi corazón acelerarse, pero mantuve la voz firme. Como saben, estoy llegando a los 66 años. No es una edad avanzada, pero suficiente para que empiece a pensar en el futuro, en organizar mis bienes de forma que no haya complicaciones posteriormente. Noté a Ernesto acomodándose en la silla, súbitamente más interesado. Valentina mantenía una expresión neutra, pero sus ojos no me engañaban más. Estaba completamente alerta. Después de conversar con el doctor Mendoza, decidí hacer algunas modificaciones en mi testamento. La principal es que todos mis bienes, la casa, los ahorros, el terreno en Cartagena, serán dejados exclusivamente para Matías. La expresión de shock genuino en el rostro de mi hijo casi me hizo reír. Mamá, no necesitamos hablar de esto ahora. Déjame terminar, Matías. Es importante que todo quede claro. Me volví hacia Ernesto, que había palidecido visiblemente. En el caso del régimen de sociedad conyugal, como es el nuestro, los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecen exclusivamente con el propietario original. La casa es mía por herencia, así como buena parte de los ahorros provienen de mi trabajo como contadora. El doctor Mendoza ha preparado toda la documentación para garantizar que no haya sorpresas. Ernesto tragó saliva, visiblemente perturbado. Dolores, esto es inesperado. Nunca hablamos sobre este tipo de arreglo. A veces, Ernesto, descubrimos cosas que nos hacen repensar nuestras decisiones. Me levanté nuevamente. Ahora pasemos al postre. Preparé algo especial, fresa del amor. Encontré la receta en un lugar muy interesante. Al pronunciar el nombre del postre, vi el pánico instantáneo en los ojos de Valentina. Miró rápidamente a Ernesto, que parecía haber visto un fantasma. ¿Fresa del amor?, repitió Matías, ajeno a la tensión creciente. Nunca había oído hablar de ese postre. Es una receta nueva, dijo Valentina, intentando mantener la compostura. ¿Dónde la encontraste, suegra? Oh, digamos que estaba guardada entre anotaciones especiales. Sonreí enigmáticamente mientras iba a la cocina a buscar el postre fatal. Volví con una bandeja conteniendo 6 copas de cristal, cada una con una porción generosa del postre de fresas. Las coloqué cuidadosamente frente a cada invitado, dejando la mía al final. Espero que les guste, dije, sentándome nuevamente. Seguí la receta al pie de la letra con todos los ingredientes listados. Tomé mi cuchara y serví una porción generosa, llevándola lentamente a mi boca. Fue en ese momento que todo explotó. ¡No comas eso!, gritaron Ernesto y Valentina simultáneamente, levantándose y derribando copas en el proceso. El tiempo pareció congelarse en aquel instante. Matías miraba a su esposa y a su padre con absoluta perplejidad. El doctor Mendoza mantenía una expresión serena, mientras el sargento Vega y la teniente Bustamante se acomodaban discretamente en sus sillas, listos para actuar. ¿Por qué no?, pregunté inocentemente, manteniendo la cuchara suspendida en el aire. ¿No les gustan las fresas? ¡Tiene veneno!, exclamó Ernesto, el rostro contorsionado en pánico. «Va a matarte». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Coloqué la cuchara de vuelta en el plato con calma, mientras observaba el horror dibujándose en el rostro de Matías. Valentina había llevado las manos a la boca, percibiendo demasiado tarde lo que acababan de confesar. «¿Veneno?», repetí pausadamente. «¿Cómo sabrías que hay veneno en el postre, Ernesto? Yo acabo de prepararlo». Mi marido abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente una explicación. Valentina fue más rápida. Lo que él quiso decir, intervino intentando recuperar el control. Es que las fresas pueden provocar alergias graves en algunas personas. Es prácticamente un veneno para quien es alérgico. Pero nunca he sido alérgica a las fresas en 65 años de vida, respondí calmadamente. Y ustedes dos lo saben muy bien. Dolores, Ernesto intentó una vez más, la voz temblorosa. ¿No entendiste lo que yo? Entendí perfectamente. Interrumpí, ahora encarándolo directamente. Entendí cuando te vi en la casa de Matías planeando envenenarme con un postre llamado fresa del amor en mi cumpleaños. Los ojos de Matías se agrandaron en shock e incomprensión. Mamá, ¿de qué estás hablando?
Tu padre y tu esposa están teniendo un romance desde hace meses, Matías, respondí sin desviar la mirada de Ernesto. Y planearon matarme con veneno para quedarse con mis bienes. Esto es absurdo, gritó Valentina, pero su voz falló. Matías, tu madre está confundida, tal vez algún problema de la edad. En realidad, intervino el doctor Mendoza, levantándose calmadamente. Doña Dolores está perfectamente lúcida, y ustedes dos acaban de confesar su intención homicida frente a testigos. Hizo un gesto discreto, y el sargento Vega y la teniente Bustamante se levantaron, sacando sus credenciales de los bolsillos. Policía Nacional, anunció la teniente Bustamante. Ernesto Figueroa y Valentina Ortega quedan detenidos por intento de homicidio calificado y conspiración. El caos se instaló en mi comedor. Valentina comenzó a gritar que todo era un malentendido, que no podían probar nada. Ernesto permaneció en silencio, como si finalmente hubiera comprendido la gravedad de la situación. Matías estaba petrificado, mirando de uno a otro como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Tenemos todas las pruebas, continuó el sargento Vega, mientras colocaba las esposas a Ernesto. La señora Dolores documentó meticulosamente cada paso del plan de ustedes. Encontramos el veneno en el taller, exactamente donde ella indicó que estaría. Y ahora tenemos la confesión de ambos, grabada por varios dispositivos. Señaló los pequeños grabadores escondidos estratégicamente por la sala. No servirá de nada negarlo. Mientras la teniente Bustamante esposaba a Valentina, que continuaba protestando histéricamente, Matías finalmente encontró su voz. «Papá, Valentina, ¿es verdad?», preguntó con una expresión de dolor tan profunda que sentí mi corazón despedazarse por él. El silencio de Ernesto fue más elocuente que cualquier confesión. Valentina, percibiendo que la negación era inútil, cambió de estrategia. «Fue idea suya», gritó señalando a Ernesto. «Él me sedujo, me manipuló. Yo nunca quise lastimar a nadie». Ernesto finalmente habló, su voz baja, derrotada. «Cállate, Valentina, se acabó». Mientras los policías conducían a los dos fuera de la casa, Matías permaneció sentado, la mirada fija en la mesa, como si no pudiera procesar la magnitud de la traición que acababa de presenciar. El doctor Mendoza colocó una mano en su hombro, pero él apenas pareció notarlo. Cuando la puerta principal se cerró, dejando solo a nosotros tres en el comedor, el silencio que siguió fue ensordecedor. Me senté junto a mi hijo y tomé sus manos entre las mías. «Matías», comencé suavemente, «sé que es un shock terrible». «¿Cuánto tiempo?», me interrumpió la voz casi inaudible. «¿Cuánto tiempo lo sabías?». «Algunas semanas», respondí. «Lo descubrí por casualidad, pasando por tu casa. Los oía a ambos planeando todo. Y no me lo contaste». No era una pregunta, pero sentí la acusación dolorosa en sus palabras. El doctor Mendoza consideró mejor no involucrarte hasta tener todas las pruebas. Temía por tu seguridad y principalmente por la de Luciana. Al escuchar el nombre de su hija, Matías pareció finalmente despertar del trance. «Luciana, Dios mío, ¿qué voy a decirle?». «La verdad de una forma que ella pueda entender», respondí. «Que mamá y el abuelo Ernesto hicieron algo muy malo y necesitan pasar un tiempo lejos para pensar en lo que hicieron». Matías se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente y me di cuenta que estaba llorando en silencio. El doctor Mendoza me lanzó una mirada comprensiva y murmuró que esperaría en el porche, dejándonos a solas. Me levanté y caminé hacia mi hijo, abrazándolo por la espalda como hacía cuando era pequeño y se lastimaba jugando en el patio. Por un momento resistió, pero luego se volvió y me abrazó con fuerza, sollozando como el niño que alguna vez fue. «¿Cómo pudieron?», murmuró entre lágrimas. «Mi propio padre y mi esposa, planeando matar a mi madre, mintiéndome, involucrando a mi hija». «No lo sé, hijo mío», respondí acariciando su cabello. «La avaricia y la obsesión hacen que las personas tomen caminos terribles». Permanecimos así por largos minutos hasta que sus sollozos disminuyeron. Cuando finalmente se apartó, vi en sus ojos enrojecidos una determinación que me recordó al niño persistente que siempre había sido. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, secándose el rostro con las manos. «Serán formalmente acusados. Con las pruebas que tenemos, es probable que se presente una denuncia
por intento de homicidio calificado. La pena puede llegar a 20 años. Matías asintió lentamente. ¿Y Luciana? Legalmente, ¿qué sucede con ella? Como padre tienes la custodia automática en ausencia de la madre. El doctor Mendoza ya preparó toda la documentación necesaria para garantizar tus derechos parentales plenos. No sé si puedo criar a una niña solo, trabajando todo el día en el banco. No estás solo, Matías, dije, sosteniendo sus manos nuevamente. Nunca lo estarás. Estoy aquí y siempre estaré, para ustedes dos. Aquella noche, después que Matías fue a buscar a Luciana a la casa de una amiguita donde la había dejado para venir a la cena, preparamos juntos la habitación de huéspedes para que se quedaran. Expliqué a Luciana, de forma simplificada, que mamá y el abuelo Ernesto habían hecho algo malo y necesitarían estar lejos por un tiempo. ¿Como un castigo?, preguntó con la lógica directa de los niños. Sí, querida, como un castigo, respondí, sintiendo el peso de las palabras. ¿Y volverán? Intercambié una mirada con Matías, que estaba sentado en el borde de la cama. No lo sabemos, mi amor, respondió honestamente, pero lo importante es que la abuela y papá están aquí, y te amamos mucho. ¿Ya no harás ese viaje largo, abuela?, preguntó, sus ojitos fijos en mí. No, Luciana, la abuela no irá a ninguna parte, lo prometo. Ella sonrió, aparentemente satisfecha con la respuesta, y abrazó su osito de peluche. La inocencia infantil a veces es una bendición. Aceptó el cambio en su vida con una adaptabilidad que nosotros, los adultos, raramente conseguimos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias y decisiones difíciles. Matías pidió licencia en el banco para lidiar con la situación y pasó a vivir definitivamente conmigo, transformando la habitación de huéspedes en un espacio colorido y acogedor para Luciana. Lentamente, comenzamos a establecer una nueva rutina, los tres juntos. Los medios locales, obviamente, tuvieron un día de campo con la historia. Contadora jubilada desenmascara complot de asesinato que involucra a su propio esposo y nuera. Fue titular durante días. Tuvimos que lidiar con reporteros curiosos, vecinos entrometidos y el inevitable cotilleo del pequeño San Isidro de los Olivos. Pero juntos, como familia, logramos superarlo. Una mañana, aproximadamente un mes después de aquel fatídico viernes, recibí una llamada inesperada. Era la teniente Bustamante. Doña Dolores dijo con voz grave: «Necesito que venga a la comisaría. Hay algo que debe ver». El tono de su voz me alertó de que algo serio había ocurrido. Pedí a mi vecina que cuidara de Luciana, que estaba de vacaciones escolares, y me dirigí inmediatamente a la comisaría central. Al llegar, la teniente me condujo a una sala privada donde ya esperaban el doctor Mendoza y el sargento Vega. «Hemos descubierto algo perturbador durante la investigación», comenzó la teniente. «Algo que cambia completamente la comprensión de este caso». Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Eran informes de laboratorio, correos electrónicos impresos y fotografías. El sargento Vega tomó la palabra. «Como sabe, confiscamos el celular y la computadora de Valentina. En su correo electrónico encontramos una correspondencia con un científico del Instituto Farmacéutico Regional, donde discuten detalladamente las propiedades del veneno que planeaban usar. Eso confirma nuestro caso», comenté, sin entender la gravedad de sus expresiones. «Pero hay más», continuó la teniente. «En uno de los correos, Valentina pregunta específicamente sobre los efectos acumulativos de dosis pequeñas administradas durante un periodo prolongado». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué significa eso? El doctor Mendoza se aclaró la garganta. «Significa, doña Dolores, que es posible que ya hayan comenzado a envenenarla, en pequeñas dosis, gradualmente, para que pareciera una enfermedad natural». La habitación pareció girar a mi alrededor. Me aferré al borde de la mesa para estabilizarme. «¿Está seguro? Recomendamos que se haga análisis toxicológicos inmediatamente», dijo el sargento. «Hemos coordinado con el hospital regional. Pueden recibirla ahora mismo». Las siguientes horas fueron una pesadilla. Tubos de ensayo, agujas, muestras de sangre, orina y cabello. Médicos con expresiones graves. Enfermeras que me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Me sentía como un espécimen de laboratorio, mientras el miedo crecía en mi interior. ¿Por cuánto tiempo habían estado envenenándome? ¿Qué daños permanentes podría tener? 3 días después,
recibí los resultados. El doctor Salazar, toxicólogo del hospital, me explicó la situación con una seriedad clínica que solo intensificó mi ansiedad. Hemos encontrado trazas de un compuesto orgánico sintético en su sistema, explicó. Es similar a ciertos extractos vegetales, pero modificado para evitar detección en análisis estándar. Afortunadamente, los niveles son bajos, consistentes con la teoría de envenenamiento gradual. ¿Voy a morir?, pregunté, la voz apenas audible. No, doña Dolores. Hemos iniciado un tratamiento de quelación que eliminará las toxinas de su sistema, pero necesitará seguimiento médico durante algunos meses. Probablemente han estado administrándole el veneno durante aproximadamente 6 semanas, posiblemente en infusiones o alimentos que solo usted consumía. Mi mente voló hacia los tés especiales que Ernesto había comenzado a prepararme, insistiendo en que eran buenos para la presión arterial. Las galletas que Valentina traía especialmente para mí cuando visitaba con Luciana. Pequeños gestos de supuesto cariño que eran, en realidad, intentos de asesinarme lentamente. Cuando le conté a Matías, su rostro se transformó en una máscara de furia y dolor. Podrían haberte matado. Ya estaban ejecutando su plan y ni siquiera lo sabíamos. La información sobre el envenenamiento progresivo añadió nuevos cargos contra Ernesto y Valentina. El fiscal del caso nos informó que ahora enfrentaban acusaciones aún más graves, con circunstancias agravantes que prácticamente garantizaban sentencias máximas. Durante mi tratamiento, pasé muchas horas reflexionando sobre cómo había llegado a esta situación, cómo no percibí antes las señales, cuándo exactamente mi esposo de 4 décadas se transformó en un monstruo capaz de envenenarme lentamente, día tras día, mientras me mirabas a los ojos y me decía que descanses bien cada noche. Una tarde, mientras esperaba mi sesión de tratamiento, recibí una visita sorpresa. Era la profesora Gabriela Duarte, la maestra de Luciana. Disculpe la intromisión, doña Dolores, dijo tímidamente, pero desde que se supo lo ocurrido, he estado revisando los dibujos y comportamientos de Luciana en los últimos meses y encontré algo que quizás debería ver. Me entregó una carpeta con dibujos infantiles. Eran trabajos escolares de Luciana, organizados cronológicamente. Al principio mostraban escenas familiares típicas: mamá, papá, ella y yo, todos sonrientes bajo un sol amarillo brillante. Pero gradualmente algo cambiaba. En los dibujos más recientes, mi figura aparecía más pequeña, más pálida, a veces acostada o apartada del grupo. En uno particularmente inquietante, estaba representada en una cama con los ojos cerrados, mientras los demás observaban desde lejos. Los niños suelen procesar a través del arte cosas que escuchan o perciben, incluso cuando no las comprenden completamente, explicó la profesora. Creo que Luciana estaba captando fragmentos de conversaciones sobre lo que planeaban hacerle. La idea de que mi nieta estuviera absorbiendo inconscientemente los planes para mi muerte me provocó una náusea que no tenía nada que ver con las toxinas en mi cuerpo. ¿Qué clase de personas expondrían a una niña inocente a semejante maldad? El juicio preliminar se fijó para 3 meses después del arresto. Durante ese tiempo, la investigación reveló más detalles escalofriantes. Encontraron en la computadora de Valentina búsquedas sobre cómo falsificar una firma, efectos secundarios de medicamentos para el corazón y tiempo de descomposición del cuerpo. En el celular secreto de Ernesto había fotografías de la caja fuerte donde guardaba mis joyas y documentos importantes, junto con anotaciones sobre compradores potenciales para el terreno en Cartagena. La frialdad y meticulosidad con que habían planeado no solo mi muerte, sino también el despojo de todos mis bienes, me dejaba sin aliento. ¿Cómo podían 2 personas calcular con tanta precisión la eliminación de un ser humano? Una semana antes del juicio, recibí otra sorpresa. El guardia de la prisión preventiva donde estaba detenido Ernesto me contactó. Su esposo está solicitando verla, me informó. Dice que necesita hablar con usted en privado. Por supuesto, puede rechazar la visita. Mi primer impulso fue negarme rotundamente. ¿Qué podría decirme el hombre que había estado envenenándome lentamente durante semanas? ¿Qué explicación podría justificar tal traición? Sin embargo, después de consultar con el doctor Mendoza, decidí acudir. A veces doña Dolores me dijo,
Necesitamos mirar a los ojos de quien nos traicionó para poder cerrar realmente ese capítulo. La sala de visitas de la prisión era un espacio frío y estéril, con mesas metálicas atornilladas al suelo y cámaras de vigilancia en cada esquina. Cuando trajeron a Ernesto, apenas pude reconocerlo. En solo 3 meses, parecía haber envejecido 10 años. El cabello, antes solo ligeramente canoso, ahora era completamente blanco. Su rostro, demacrado y pálido, mostraba profundas arrugas que no estaban allí antes. Se sentó frente a mí, las manos esposadas sobre la mesa. Por varios minutos, ninguno habló. Finalmente, rompí el silencio. ¿Por qué querías verme? Levantó la mirada y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo más que no pude identificar. Quería que supieras, comenzó con voz ronca, que no fue siempre así. Al principio, cuando nos casamos, realmente te amaba. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Esperas que eso me consuele? ¿Que en algún momento de nuestras 4 décadas juntos, antes de decidir envenenarme, sentiste algo por mí? No busco consuelo ni perdón, Dolores, respondió, bajando la mirada. Solo quería que supieras que no toda nuestra vida fue una mentira, que hubo momentos reales, amor verdadero, antes que todo se corrompiera. ¿Cuándo? Pregunté inclinándome hacia adelante. ¿Cuándo decidiste que sería mejor matarme que simplemente pedirme el divorcio? Valentina, murmuró. Ella cambió todo. Al principio era solo una atracción, algo estúpido y prohibido. Pero ella tiene una forma de meterse en tu cabeza, de hacerte creer que sus ideas son tuyas. No la culpes, corté secamente. Tú eres un hombre adulto que decidió traicionar a su esposa con su propia nuera y luego conspiraron juntos para asesinarme. Ambos son igualmente culpables, asintió lentamente. Tienes razón, no busco excusas. Solo quería que supieras que en algún momento del camino me perdí a mí mismo. El hombre que comenzó a envenenarte no es el mismo que prometió amarte y protegerte hace 42 años. Ese hombre ya no existe, respondí levantándome. Y el que está frente a mí ahora pasará el resto de su vida pagando por lo que hizo. Mientras me alejaba, escuché su voz quebrada. Cuida de Matías y Luciana. Ellos no merecen sufrir por nuestros errores. Me detuve, sin voltear. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Algo que tú olvidaste cuando decidiste destruir a esta familia. Salí de la prisión con una extraña sensación de cierre. No había perdón en mi corazón, ni lo habría nunca, pero de alguna manera, ver a Ernesto derrotado, enfrentando las consecuencias de sus acciones, me permitió comenzar a aceptar la realidad de lo sucedido. No era una pesadilla de la que despertaría, era mi nueva vida, y tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino por Matías y Luciana. El día del juicio amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar la gravedad de lo que estábamos a punto de enfrentar. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino sobrio pero elegante. Quería que los jueces y el jurado vieran a una mujer digna y fuerte, no a una víctima quebrada. Matías insistió en acompañarme, aunque le advertí que sería doloroso escuchar todos los detalles de la traición de su padre y su esposa expuestos públicamente. «Necesito estar allí, mamá», dijo con determinación. «Necesito mirarlos a la cara y que vean que estoy a tu lado». El juzgado estaba abarrotado. Periodistas locales, vecinos curiosos y un puñado de mis antiguos clientes habían acudido para presenciar el juicio que se había convertido en el mayor escándalo que San Isidro de los Olivos había visto en décadas. Cuando entramos, sentí docenas de miradas sobre nosotros, algunas compasivas, otras simplemente ávidas de morbo. El doctor Mendoza nos esperaba en los asientos reservados para la acusación. Su presencia tranquila me dio fuerzas para lo que vendría. «¿Lista, doña Dolores?», preguntó suavemente. «Tan lista como se puede estar para algo así», respondí, ajustando nerviosamente el broche de mi blusa. Minutos después, los guardias trajeron a Ernesto y Valentina. Entraron por separado, cada uno acompañado por su abogado. Ernesto mantenía la cabeza baja, evitando mirar hacia donde estábamos. Valentina, en cambio, caminaba con la espalda recta, casi desafiante. Cuando nuestros ojos se encontraron, sostuvo la mirada por un instante antes de desviarla. ¿Era arrepentimiento lo que vi en sus ojos? ¿O simplemente cálculo?
Evaluando sus opciones, el juicio comenzó con las declaraciones iniciales. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz potente, presentó el caso con palabras que hicieron que la sala contuviera el aliento. Tenemos ante nosotros uno de los ejemplos más calculados y perversos de traición familiar que este tribunal haya presenciado. Un esposo de 42 años y la esposa de su propio hijo, conspirando durante meses para asesinar lentamente a Dolores Ramírez, una respetada contadora jubilada de nuestra comunidad, no por pasión, no por venganza, sino por la más fría y calculada avaricia. Los abogados defensores presentaron sus argumentos. El de Ernesto sugirió que todo había sido un malentendido, una fantasía morbosa que nunca pretendieron llevar a cabo. El de Valentina fue más lejos, intentando presentarla como una víctima manipulada por un hombre mayor con autoridad sobre ella. Escuché sus palabras con incredulidad. ¿Cómo podían intentar transformar un plan de asesinato meticulosamente documentado en un simple malentendido? ¿Cómo podía Valentina, una abogada exitosa de 34 años, pretender ser presentada como una joven ingenua manipulada? Cuando llegó mi turno de testificar, sentí que las piernas me fallaban al dirigirme al estrado. Pero una vez allí, mirando a los ojos al juez, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Durante casi 2 horas relaté todo: el descubrimiento accidental del complot, mi investigación meticulosa, las pruebas que había recolectado, la trampa que habíamos preparado y finalmente el envenenamiento progresivo que ya habían comenzado a ejecutar. ¿Cómo se sintió al descubrir que su esposo y su nuera planeaban asesinarla?, preguntó el fiscal. Medité mi respuesta por un momento, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, como si los últimos 42 años de mi vida hubieran sido una elaborada mentira. Pero principalmente sentí miedo, no solo por mí, sino por mi hijo y mi nieta, que estaban siendo engañados por las 2 personas que debían amarlos y protegerlos. ¿Por qué decidió investigar por su cuenta en lugar de acudir inmediatamente a la policía? Porque necesitaba estar segura, porque necesitaba proteger a mi familia y porque, honestamente, una parte de mí esperaba estar equivocada, que hubiera alguna explicación que no destruyera todo lo que había construido durante décadas. Durante el contrainterrogatorio, los abogados defensores intentaron hacerme parecer una mujer paranoica, sugiriendo que había malinterpretado conversaciones inocentes y fabricado evidencias por algún rencor inexplicable. «Está sugiriendo», respondí con voz firme ante una pregunta particularmente ofensiva, «que inventé los análisis toxicológicos que demuestran que ya estaba siendo envenenada, que fabriqué las notas detalladas sobre dosis letales encontradas en posesión de los acusados, que de alguna manera falsifiqué la grabación donde ambos gritan desesperadamente que no coma el postre porque tiene veneno». El juicio se extendió por 5 días. Testificaron los médicos que confirmaron el envenenamiento progresivo, los policías que habían participado en la operación e incluso la profesora de Luciana, que presentó los inquietantes dibujos que mostraban cómo la niña había percibido subconscientemente lo que ocurría. El testimonio más desgarrador fue el de Matías. Con voz quebrada pero digna, relató cómo se sentía al descubrir la doble traición de las 2 personas en quienes más confiaba. «Mi padre y mi esposa no solo planearon asesinar a mi madre», declaró, mirándolos directamente, «también destruyeron mi confianza, mi matrimonio y alteraron para siempre la vida de mi hija. Luciana ahora pregunta constantemente si las personas que ama van a desaparecer. Ese es el legado de su traición». Al 5.º día, el jurado se retiró a deliberar. Esperamos en una tensa sala anexa, Matías sosteniendo mi mano tan fuertemente que casi dolía. El doctor Mendoza intentaba mantener una conversación trivial para distraernos, pero la ansiedad era demasiado abrumadora. Después de 4 horas que parecieron una eternidad, fuimos llamados de regreso a la sala. El jurado había alcanzado un veredicto. En el caso del Estado contra Ernesto Figueroa y Valentina Ortega, por los cargos de conspiración para cometer homicidio en primer grado, intento de homicidio con premeditación y envenenamiento agravado, este jurado encuentra a ambos acusados culpables en todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Ernesto hundirse en su silla, como si finalmente aceptara la realidad de lo que había hecho. Valentina, por su parte, permaneció inmóvil,
su rostro una máscara impenetrable. La sentencia se dictaría una semana después. Durante esos días, recibí numerosas llamadas y visitas de apoyo. Vecinos que apenas conocía llegaban con guisos caseros y palabras de aliento. Antiguos clientes enviaban flores y tarjetas. La comunidad de San Isidro de los Olivos se unió a nuestro alrededor, formando un escudo protector que nunca esperé. La profesora Gabriela organizó una tarde especial para Luciana y sus compañeros de clase, una celebración de abuelas, donde los niños compartieron historias sobre sus abuelas favoritas. Fue su forma de ayudar a mi nieta a procesar lo sucedido, reforzando que las abuelas son personas que protegen y aman, no figuras que desaparecen como le habían hecho creer. El día de la sentencia, el juez, un hombre de cabello blanco y mirada severa, pronunció un discurso que quedará grabado en mi memoria para siempre. En mis 30 años de carrera judicial, pocos casos me han perturbado tanto como este. La traición familiar es siempre dolorosa, pero cuando se combina con la premeditación fría, el cálculo meticuloso y la ausencia total de remordimiento que hemos visto aquí, alcanza un nivel de perversidad difícil de comprender. Miró directamente a los acusados antes de continuar. Ustedes no solo planearon terminar con la vida de Dolores Ramírez, ustedes traicionaron cada principio sobre el que se construye una familia y una comunidad. La confianza, el amor, el respeto, el cuidado mutuo, todo fue sacrificado en el altar de la avaricia y la lujuria. La sentencia fue contundente. 22 años de prisión para Ernesto y 25 para Valentina, considerando su papel como instigadora y el agravante de su condición de abogada, que le daba mayor conocimiento sobre la ilegalidad de sus acciones. Al salir del juzgado, sentí una mezcla extraña de emociones. No había alegría ni sensación de victoria. ¿Cómo podría haberla cuando mi familia había sido destrozada de esta manera? Pero sí había una sensación de cierre, de justicia cumplida y principalmente de libertad para comenzar a reconstruir nuestras vidas. Esa noche, Matías, Luciana y yo cenamos juntos en el porche trasero de la casa. La niña había insistido en ayudarme a preparar las empanadas, amasando con sus manitas pequeñas la masa, mientras yo preparaba el relleno. Era un momento cotidiano, simple, pero intensamente precioso después de todo lo que habíamos pasado. Abuela, dijo Luciana mientras comíamos, ¿ahora viviremos siempre juntos? Por un tiempo, mi amor, respondí acariciando su cabello, hasta que papá encuentre una casa nueva para ustedes cerca de aquí. ¿Y nunca más tendrás que hacer ese viaje largo del que hablaba mamá? Intercambié una mirada con Matías, quien asintió levemente, indicándome que respondiera con honestidad. Luciana, mamá te contó algo que no era verdad. Nunca hubo un viaje planeado. A veces los adultos dicen cosas que no son ciertas, y eso está muy mal. Ella pareció considerar esto seriamente, con esa sabiduría sorprendente que a veces muestran los niños, como cuando Diego dice que su papá es astronauta, pero en realidad vende zapatos. Una risa inesperada escapó de nuestras gargantas, la primera en mucho tiempo. Algo así, concedí, pero más grave. Por eso mamá y el abuelo Ernesto están recibiendo un castigo muy largo. ¿Los volveré a ver algún día? Matías intervino suavemente. No lo sabemos, pequeña. Eso dependerá de muchas cosas, y principalmente de lo que tú quieras cuando seas mayor. La vida comenzó a encontrar nuevos ritmos. Matías regresó al trabajo, pero con un horario modificado que le permitía estar más presente para Luciana. Yo me ofrecí como voluntaria en el centro comunitario local, descubriendo que ayudar a otros era una forma poderosa de sanar mis propias heridas. 3 meses después del juicio, recibí una propuesta inesperada de la directora de la escuela de Luciana. Habían creado un programa de abuelos contadores de historias, donde personas mayores de la comunidad visitaban las aulas para leer cuentos y compartir experiencias con los niños. Me preguntaban si estaría interesada en participar. Mi primera reacción fue de duda. ¿Qué podría ofrecer yo después de todo lo ocurrido? Pero Matías me animó. Mamá, tienes una sabiduría que esos niños necesitan. Y tú también necesitas esto. Espacios donde seas valorada por quien realmente eres, no definida por lo que intentaron hacerte. Acepté y descubrí una vocación que nunca supe que tenía. Mi primera sesión, leyendo cuentos tradicionales colombianos a un grupo de niños de 6 años, me hizo sentir más viva de lo que había estado en años.
Sus rostros atentos, sus preguntas curiosas, su capacidad de maravillarse con historias simples, todo me recordaba que el mundo seguía lleno de belleza y posibilidades, a pesar del horror que había enfrentado. Gradualmente, comencé a compartir no solo cuentos, sino también lecciones de vida adaptadas a su edad. Les hablaba sobre la importancia de la honestidad, de confiar en su intuición, de ser valientes cuando algo no parecía correcto. No mencionaba mi experiencia directamente, pero las lecciones surgían de ella, transformando mi dolor en sabiduría para la próxima generación. Un año después de los arrestos, Matías conoció a Isabel, una bibliotecaria de la escuela de Luciana. A diferencia de Valentina, Isabel era una mujer cálida y sin pretensiones, más interesada en construir conexiones genuinas que en acumular posesiones o estatus. Observé cuidadosamente su interacción con Luciana y me conmovió ver la paciencia y respeto con que trataba a la niña, nunca intentando reemplazar a su madre, sino construyendo su propia relación significativa con ella. La primera vez que Matías la invitó a cenar a casa, pude ver su nerviosismo. Después de todo, la última mujer que había traído a esta mesa familiar había conspirado para asesinarme, pero Isabel resultó ser exactamente quien aparentaba, genuina, compasiva y profundamente ética. Con el tiempo se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas, trayendo una normalidad que habíamos temido no recuperar jamás. En cuanto a Ernesto y Valentina, pocas noticias recibíamos. Sabía por el doctor Mendoza que Valentina había intentado varias apelaciones, todas rechazadas. Ernesto, por su parte, se había convertido en un prisionero modelo, trabajando en la biblioteca de la cárcel y aparentemente aceptando su situación con resignación. A veces recibía cartas de él, algunas las leía, otras las devolvía sin abrir. No buscaba alimentar rencores, pero tampoco sentía obligación de mantener una conexión con el hombre que había intentado eliminarme de este mundo. Valentina nunca escribió. Supe por los abogados que había solicitado visitas supervisadas con Luciana, pero Matías se negó rotundamente, con el apoyo completo de los psicólogos infantiles que trataban a la niña. Cuando sea mayor, dijo mi hijo, Luciana podrá decidir si quiere contacto con su madre. Hasta entonces, mi prioridad es su bienestar emocional. El segundo aniversario de aquella noche fatídica coincidió, irónicamente, con mi cumpleaños número 67, el mismo que habría sido mi último, según sus planes. Decidimos transformar completamente la fecha, convirtiéndola en una celebración de vida y nuevos comienzos. Organizamos una fiesta en el jardín de casa. Matías e Isabel, ahora oficialmente comprometidos, se encargaron de las decoraciones. Luciana, ya con 9 años, insistió en hornear ella misma el pastel, supervisada por su futura madrastra. Invitamos a vecinos, amigos, compañeros del banco de Matías y, por supuesto, a muchos de los niños a quienes les contaba historias en la escuela, junto con sus padres. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Luciana me tomó de la mano y me susurró: «Pide un deseo, abuela, pero no pidas vivir para siempre porque ya sabemos que lo harás». Su inocencia me hizo sonreír a través de las lágrimas. Cerré los ojos y, en lugar de pedir algo para mí, deseé que ella creciera siempre sabiendo que era amada y protegida, que la traición de sus padres biológicos no definiera su capacidad para confiar y amar. Esa noche, después que todos se marcharon y la casa quedó en silencio, salí al porche con una taza de té y contemplé las estrellas. Pensé en todo lo que había sucedido en estos 2 años, el horror del descubrimiento inicial, la angustia de la investigación, el trauma del juicio, pero también el renacimiento gradual de nuestra familia en una nueva configuración, más auténtica y sólida que antes. Me di cuenta de que, en cierto sentido, Ernesto y Valentina me habían otorgado involuntariamente un regalo precioso, la oportunidad de conocer mi propia fuerza, de reinventarme cuando pensaba que mis días de crecimiento y descubrimiento habían quedado atrás. A los 67 años había descubierto nuevas pasiones, nuevas conexiones y una profundidad de carácter que no sabía que poseía. La mujer que había sido, la esposa confiada, la contadora metódica, la abuela tradicional, había sido transformada por el fuego de la traición en alguien más compleja, más sabia, más plena. Mientras miraba hacia el cielo estrellado de San Isidro de los Olivos,
sentí una profunda gratitud por esta segunda oportunidad de vida. No solo había sobrevivido a su complot, había trascendido completamente los límites que ellos, y quizás yo misma, habían impuesto a mi existencia. El morango del amor, que debía haber sido mi fin, se convirtió, paradójicamente, en el catalizador de mi renacimiento. La receta que planearon para mi muerte resultó ser, en cambio, la fórmula de mi liberación. Hoy, mientras comparto esta historia con ustedes, lo hago no como una víctima buscando compasión, sino como una sobreviviente ofreciendo esperanza. La traición puede destruirnos o transformarnos. La elección, como descubrí en ese momento crucial de mi vida, siempre es nuestra. ¿Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías enfrentado directamente a los traidores o planeado meticulosamente su desenmascaramiento como yo? Cuéntame en los comentarios, porque cada historia de resistencia y superación fortalece a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal Abuela Recordó para más relatos como este, historias reales de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias. Dar vida a estas experiencias requiere investigación, dedicación y mucho corazón. Así que tu apoyo con un me gusta significa más de lo que imaginas. Recuerda siempre, la edad nos trae arrugas en la cara, pero solo nosotros decidimos si tendremos arrugas en el alma. Yo elegí la fortaleza. ¿Qué elegirás tú? Han pasado ya 3 años desde aquella tarde en que pasé por la casa de mi hijo y descubrí, a través de una simple ventana entreabierta, el plan macabro que cambiaría mi vida para siempre. 3 años desde que escuché a mi esposo de 4 décadas y a mi nuera planificando mi muerte con la frialdad de quien organiza una cena de negocios. Cuando miro hacia atrás y recuerdo cada detalle de esta historia que acabo de compartirles, aún siento un escalofrío recorrer mi espalda. La forma en que descubrí que las 2 personas en quienes más confiaba, después de mi hijo, conspiraban para envenenarme con un postre llamado fresa del amor en mi cumpleaños. El horror de encontrar las anotaciones detalladas de Ernesto sobre los tiempos que tardaría en morir, los síntomas que experimentaría, la manera en que se repartirían mis bienes mientras mi cuerpo aún estaba tibio. Recuerdo la angustia de tener que fingir normalidad durante semanas, preparando el desayuno para el hombre que planeaba mi muerte, sonriendo a la nuera que soñaba con ocupar mi lugar. El miedo constante al descubrir que ya habían comenzado a envenenarme gradualmente con esos tés especiales y galletas que me ofrecían con falso cariño. Pero también recuerdo la fuerza que encontré dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía a mis 65 años, la determinación que me llevó a investigar meticulosamente, a documentar cada evidencia, a planear junto al doctor Mendoza y los agentes de policía la trampa perfecta que los llevaría a confesar frente a testigos. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi hijo Matías cuando escuchó a su padre y a su esposa gritar desesperados que no comiera el postre porque tenía veneno. El dolor de un hombre que perdía simultáneamente a su padre y a su esposa, no por muerte, sino por una traición imperdonable. Esta historia no es solo sobre un complot de asesinato descubierto a tiempo, es sobre redescubrirse a una edad en que muchos creen que ya no hay sorpresas ni crecimiento posible. Es sobre encontrar valor cuando más se necesita, sobre transformar el dolor más profundo en una fuente de fortaleza. Hoy, Luciana tiene 11 años y es una niña extraordinaria. Ha procesado lo sucedido con la ayuda de terapeutas maravillosos y el amor incondicional de su padre, de Isabel, ahora su madrastra, y mío. A veces hace preguntas difíciles sobre su madre biológica o sobre Ernesto, y siempre respondemos con honestidad adecuada a su edad. Le enseñamos que las malas decisiones de otros no definen quién es ella, ni limitan lo que puede llegar a ser. Matías e Isabel esperan su primer hijo, un niño que nacerá en 3 meses. Cuando me dieron la noticia, sentí que la vida completaba un círculo perfecto. Donde hubo traición y planes de muerte, ahora florece nueva vida. Luciana está emocionada por convertirse en hermana mayor y ya ha decorado una esquina de su habitación con juguetes y libros para el bebé. En cuanto a mí, he encontrado un propósito que nunca imaginé. Además de mis sesiones como abuela cuenta cuentos en la escuela,
Ahora coordino un grupo de apoyo para personas mayores que han sufrido traiciones familiares. Compartir mi historia ha animado a otros a hablar de sus propias experiencias, a buscar ayuda, a reconocer señales de manipulación o abuso antes de que sea demasiado tarde. Ernesto cumple su sentencia en una prisión a 6 horas de aquí. Hace un año me escribió pidiendo verme. Después de mucha reflexión, accedí, no por él, sino por mí. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez, no como el esposo que alguna vez amé, sino como el hombre que eligió traicionarme de la forma más vil. Fue una conversación breve pero significativa. No hubo perdón ni reconciliación, pero sí un cierre necesario para ambos. Valentina, en cambio, mantiene su postura de negación parcial. Según los informes que recibimos, sigue culpando principalmente a Ernesto, presentándose como una víctima manipulada más que como la instigadora que realmente fue. Recientemente solicitó nuevamente visitas con Luciana, pero los jueces mantuvieron la decisión anterior. Será la niña quien decida si quiere ese contacto cuando cumpla la mayoría de edad. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha mantenido al borde de tu asiento, te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios de personas que enfrentaron situaciones extraordinarias y encontraron dentro de sí mismas una fortaleza que no sabían que poseían. Dejar tu me gusta en este video significa mucho más de lo que imaginas. Es tu forma de decirme que mi dolor y mi victoria no fueron en vano, que mi historia puede inspirar, advertir o consolar a otros que atraviesan sus propios valles oscuros. Los comentarios son el corazón de nuestra comunidad. Me encantaría saber qué habrías hecho tú en mi situación. ¿Habrías confrontado inmediatamente a Ernesto y Valentina? ¿Habrías planeado una trampa como yo? ¿O habrías tomado un camino completamente diferente? Cada perspectiva enriquece nuestra comprensión colectiva de la traición, el perdón y la justicia. También te invito a explorar otros videos del canal. Tenemos historias de personas que superaron enfermedades terminales contra todo pronóstico, testimonios de quienes perdieron todo en desastres naturales y reconstruyeron sus vidas desde cero, relatos de reencuentros familiares después de décadas de separación. Cada historia es única, pero todas comparten un hilo común: la increíble capacidad humana para superar la adversidad. Si nuestro contenido te resulta valioso y deseas apoyarnos más allá del me gusta y la suscripción, considera hacer una contribución a través de Gracias, nuestro sistema de donaciones. Producir estos videos requiere investigación, tiempo, edición cuidadosa y muchos recursos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a mantener la calidad del contenido y a publicar historias nuevas diariamente. Tu generosidad hace posible que sigamos construyendo esta comunidad de resiliencia y esperanza. Recuerda compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar que nunca es tarde para descubrir tu propia fuerza, que la edad no limita tu capacidad de reinventarte, que después de la traición más dolorosa puede haber renacimiento y propósito renovado. Para finalizar, quiero compartir la frase que se ha convertido en mi mantra personal y en el lema no oficial de Abuela Recordó. La edad nos trae arrugas en la cara, pero solo nosotros decidimos si tendremos arrugas en el alma. Yo decidí no permitir que la traición arrugara mi espíritu. Decidí transformar el veneno que me ofrecieron en medicina para mi alma y para otros. Esa es quizás la mayor victoria sobre quienes intentaron eliminarme. No solo sobreviví, sino que florecí de maneras que ellos jamás imaginaron posibles. Gracias por acompañarme en este relato doloroso, pero necesario. Gracias por cada minuto que dedicaste a escuchar a esta abuela de San Isidro de los Olivos, que un día, por casualidad, pasó frente a una ventana y descubrió la verdad que cambiaría su vida para siempre. Te espero la próxima semana con otra historia que te hará cuestionar, sentir y quizás ver tu propia vida desde una perspectiva completamente nueva. Hasta entonces, cuídate y recuerda, la confianza es un regalo precioso, pero la intuición es tu mejor protección. Nunca ignores esa voz interior que te dice que algo no está bien, incluso cuando todos a tu alrededor insisten en que estás imaginando cosas.